pasemos a la segunda pregunta, y esta pregunta dice así: cuando hablan de regenerativa nos referimos al entorno biótico y abiótico del ecosistema. Acá tendría que explicar lo siguiente: un entorno biótico, ¿qué es? Biótico quiere decir vida, biótico es lleno de vida, y en abiótico sería lo contrario. Entonces digamos que podríamos decir que la respuesta a esta pregunta es sí, hablamos de regenerativo cuando nos referimos al entorno biótico y abiótico, pero la organizaría de una forma diferente. La respuesta podría ser algo así como: es regenerativo porque en los entornos abióticos hacemos una gestión del suelo a través de la ganadería que nos permite recuperar el entorno biótico o restaurar el entorno biótico, respetando lo abiótico, porque también si hay algo que debe darse en un ecosistema abiótico, pues así lo hacemos y eso lo respetamos. Para darle la respuesta más completa a las personas que hicieron esta pregunta, les voy a ilustrar con esta otra imagen. Bajo del suelo se supone que el entorno es abiótico, se supone. ¿Por qué? Repito, porque tenemos una visión de que el suelo no tiene vida per se, porque son partículas que vienen de un proceso de descomposición de la roca madre en la parte más profunda del suelo, y que ese proceso de descomposición se da a través de varios factores químicos o físicos, como la temperatura, como las sustancias ácidas o neutras que se van produciendo en ese suelo, como el aire, la humedad. Todo eso va a contribuir para que haya descomposición de la roca. Entonces noten cómo en esas imágenes, sobre todo en la de la derecha, vemos que abajo se ve la roca madre, al fondo. Esa roca se va descomponiendo, entonces al descomponerse hay unas partículas más pequeñas y otras más grandes, entonces se ve una capa muy pedregosa con algo de arenas y limos. Y en la medida que va subiendo a la superficie, hay partículas de más pequeño tamaño y menos partículas de un tamaño mayor, más grandes, o rocas, hasta que llega a la superficie, donde se da toda la producción del suelo fértil, o precisamente el resultado de la producción de carbono orgánico de suelo y materia orgánica. Entonces, ese ambiente ahí, en teoría, sería abiótico, ese entorno del suelo. Pero ¿quién le da la vida a ese ambiente? Esa vida se la dan toda esta cantidad de organismos vivos. Estamos hablando de bacterias, hongos, protozoos, estamos hablando de roedores, estamos hablando de lombrices, gusanos, anellos, enquitreidos. Todo lo que usted pueda considerar, los escarabajos, las hormigas, las termitas, etcétera, etcétera. Incluso de la fauna también se producen cosas como los nódulos de los rizomas, esos nódulos radicales que están compuestos de bacterias nitrificantes, o más bien están llenos de bacterias nitrificantes, que son bacterias que fijan nitrógeno, colémbolos, nemátodos, ácaros. Hay una gran cantidad de organismos vivos que se mueven bajo el suelo. Entonces, este entorno abiótico a la vez también es biótico, en el sentido de que es abiótico si no tuviera fauna, pero cuando llega la fauna se vuelve un entorno biótico. ¿Y por qué necesitamos que ese entorno abiótico se vuelva biótico? Porque mientras más vida hay en el suelo, más productividad hay en la superficie, más cobertura de plantas. Entonces puede ser que por eso tengamos que organizar un poco la respuesta, y es que nos interesa recuperar entornos abióticos para convertirlos en entornos más bióticos. Pero lo que tenga que mantenerse abiótico se va a mantener abiótico. Por naturaleza, la naturaleza se va a encargar de eso. Es un poco la respuesta que podemos dar, y ya no necesitamos ser muy repetitivos. Eso tiene muchos procesos, que algunos de ellos los detallaremos en próximas clases, pero tiene muchos procesos que al final todos contribuyen hacia el mismo objetivo o propósito, que es la regeneración del suelo, los ecosistemas, del ambiente.